Me llamo James y nací y crecí en un pequeño pueblo de Alaska. Pasé la mayor parte de mi infancia explorando los bosques sin preocupaciones, disfrutando de la libertad que esos paisajes ofrecían. Mi papá solía llevarme a cazar, y mis amigos y yo íbamos a caminar por las montañas en cualquier oportunidad. Cuando cumplí 18 años, me enlisté en los Marines. Estuve en la infantería y pasé 4 años entre California y mis despliegues en el extranjero. Cuando finalmente terminé mi servicio, regresé a Alaska lleno de emoción por volver a mis bosques y montañas. Pero lo que no esperaba era cuánto había cambiado yo. Aún amaba perderme en la naturaleza, pero las experiencias en el ejército me habían vuelto mucho más consciente de ese extraño aire que se siente cuando algo está terriblemente mal. Un día decidí explorar una montaña que quedaba a las afueras del pueblo. No demasiado lejos, pero tampoco cerca. Tenía la semana libre y el día era perfecto. El sol brillaba, el cielo era de un azul intenso y soplaba una brisa fresca. Me sentía en la cima del mundo. Mi plan era avanzar lo más que pudiera antes de que oscureciera, acampar por la noche y terminar la caminata al día siguiente. El camino no era fácil. La maleza estaba espesa y el terreno, empinado, hacía todo el ruido posible mientras caminaba, más que nada para evitar sorprender a un oso. Siempre llevaba, al menos, una pistola conmigo cuando iba al bosque, y muchas veces también un arma más grande, como una escopeta. Los osos pueden recibir varios disparos y aún así atacar con la adrenalina corriendo por sus venas. Alrededor de las 3 de la tarde llegué a un pequeño claro. Decidí sentarme bajo la sombra de un árbol para comer algo y disfrutar del paisaje. Encontré un lugar cómodo y me acomodé mientras trataba de calcular cuánto más podría avanzar antes de que fuera hora de instalar el campamento. Estaba perdido en mis pensamientos cuando escuché el crujir de ramas en el lado superior del claro. Eso me sacó de golpe de mi ensimismamiento y comencé a escuchar con más atención. Algo grande se movía entre las ramas y hojas. Sentí un poco de emoción al pensar que podría ser un alce. La temporada de caza estaba a unas semanas de comenzar, y ver un gran macho antes de tiempo era toda una ventaja. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido, y esperé. Después de unos minutos, vi un destello blanco entre las ramas, los signos inconfundibles de un alce. No podía creer lo que estaba viendo. Sus astas eran tan altas que estaba convencido de que era un ejemplar récord. El alce finalmente se alejó, bajando la montaña en dirección contraria a mí. No podía creer mi suerte. Había salido a caminar y terminé encontrando a un trofeo viviente. Guardé mi almuerzo y me dirigí al lugar donde lo había visto, con la esperanza de encontrar rastros. Cuando llegué, me quedé atónito. Las marcas de las astas en los árboles estaban a una altura de al menos 14 pies. Busqué huellas y solo encontré 2, pero eran tan profundas que el animal debía pesar más de 1 tonelada. Sonriendo para mis adentros, seguí con mi caminata. Durante el verano en Alaska, el sol nunca se pone por completo, así que siempre hay un poco de luz incluso a medianoche. A eso de las 8 de la noche, decidí detenerme. Había llegado a una zona donde los árboles comenzaban a dispersarse y los claros eran más frecuentes. Encendí una fogata, extendí mi saco de dormir envuelto en una lona, lo que llamamos un Ranger Roll, y me quedé dormido. En algún momento de la noche, aunque no sé exactamente a qué hora, me desperté porque necesitaba ir al baño. Todavía medio dormido, arrojé un par de troncos al fuego y caminé unos 25 metros hasta la línea de árboles. Mientras hacía lo mío, un olor horrible me golpeó de repente. Era un olor asqueroso, y mi mente empezó a correr tratando de identificarlo. Finalmente, pensé en un oso. Los osos suelen oler como una mezcla de carne podrida y zorrillo. Giré lentamente para escanear el área, buscando cualquier señal de un grizzly. Fue entonces cuando vi algo. Destellos blancos entre los árboles,
pero a una altura extrañamente elevada. Me congelé. Recordé, con un escalofrío, que los alces matan a más personas en Alaska que los osos cada año. Con toda razón, estaba nervioso. Me quedé sentado unos minutos hasta que el alce salió de entre los árboles y entró en el círculo de luz que proyectaba mi fogata. Mi mandíbula se cayó. Nunca, ni en mis peores pesadillas, había visto algo tan horrendo como lo que tenía frente a mí. Ese alce, o lo que fuera, caminaba sobre dos piernas. Era extremadamente alto, con piernas de alce que se conectaban a un torso humano en descomposición. Sus brazos, largos y delgados, casi rozaban el suelo, y sus manos tenían dedos huesudos y alargados, rematados con uñas negras, podridas y afiladas como garras. Pero lo que más me aterrorizó fue su cabeza. Era el cráneo podrido de un alce con enormes astas. Su mandíbula inferior colgaba flojamente, y de su boca escapaban delgados hilos de vapor que ondulaban en el aire. Las cuencas de sus ojos eran completamente negras, salvo por dos orbes rojos que flotaban en la oscuridad. Durante mi tiempo en los Marines, nos obligaban a mantener nuestros rifles siempre cerca. Si estaba a más de un brazo de distancia, te metías en problemas. Esa costumbre me siguió incluso después de salir. Apoyada contra el árbol junto a mí, estaba mi escopeta calibre 12. El ser empezó a emitir un sonido bajo y extraño, como un chasquido, mientras se balanceaba levemente de un lado a otro. Lentamente comenzó a inclinarse hacia adelante, adoptando una postura agresiva. De repente, empezó a extender una de sus manos, dirigiéndose hacia mi escopeta. Si respira, puede morir. Esa frase pasó por mi mente, y con un movimiento rápido, me lancé hacia mi arma. La criatura notó mi movimiento, y dejó escapar un grito ensordecedor como nada que hubiera escuchado antes. Lo más parecido que puedo describir es como si un hombre, una mujer y un animal estuvieran gritando al mismo tiempo. Cargó hacia mí. Apenas tuve tiempo de apuntar cuando disparé una bala de escopeta directamente a su pecho y me lancé al suelo para esquivarlo. La criatura soltó otro grito, esta vez de dolor, mientras agarraba su pecho y rodaba por el suelo. Me levanté rápidamente y disparé una y otra vez. Cada tiro lo hacía retorcerse y aullar de agonía, pero no dejaba de moverse. Seguí disparando hasta que escuché el clic de mi arma vacía. Sin perder tiempo, me eché a correr montaña abajo con todas mis fuerzas. Detrás de mí, los gritos de la criatura resonaban en el aire, desgarrando la tranquilidad de la noche. Después de un rato, intenté orientarme. Sabía que estaba a unas pocas millas del pie de la montaña y que si seguía corriendo, llegaría a mi camioneta. Mientras avanzaba, de repente algo me lanzó con fuerza contra un árbol. Salí volando varios metros y me estrellé de espaldas. Mareado y con el pecho ardiendo, levanté la vista y vi a la criatura frente a mí. Estaba jadeando, cubierta de sangre. Mi cabeza daba vueltas y podía sentir cómo varias costillas se habían roto con el impacto. La criatura dio unos pasos tambaleantes hacia mí, gruñendo y dejando escapar murmullos extraños, como si estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Saqué la pistola que llevaba en el cinturón y disparé una vez más, apuntando a su rostro. El disparo dio en el blanco. La criatura gritó de nuevo, llevándose las manos a la cara mientras agitaba los brazos en todas direcciones, golpeando árboles y tierra. Aproveché para girarme y, aunque intenté disparar otra vez, no estoy seguro de haber acertado. Corrí montaña abajo sin mirar atrás, sintiendo cómo mis pulmones ardían y mis piernas apenas podían sostenerme. Cuando finalmente salí del bosque y vi mi camioneta donde la había dejado, fue como un milagro. Saqué la llave de repuesto escondida y me subí rápidamente. Arranqué y me alejé por el camino de tierra a toda velocidad. A través del espejo retrovisor, pude ver a la criatura. Estaba de pie en medio del camino, mirándome mientras me alejaba. No sé qué hay en esas montañas de Alaska, pero sigo viviendo aquí,
solo que ya no me acerco a esos lugares. Cuídense allá afuera. Hace unos 15 años, cuando no sabía nada sobre Internet, ni criptidos ni cosas extrañas, me ocurrió algo que nunca olvidaré. Todo sucedió en Alaska, durante un viaje familiar que hice con mi padre, su hermano menor y mi primo. Yo era la única chica del grupo. Íbamos conduciendo por la carretera Seward, atravesando el paso de montaña camino a Seward para ir de pesca. Habíamos salido tarde y planeábamos llegar por la noche, pasar el día siguiente pescando y regresar a casa al final del día. Como era costumbre, paramos en la gasolinera de Girdwood para comprar bebidas y snacks. Durante el trayecto hay varios sitios para detenerse, pero en un viaje de 2 horas, cuando la naturaleza llama, no puedes esperar. Pedí que nos detuviéramos, y todos aprovechamos la pausa. Yo me adentré un poco en el bosque para tener privacidad. Mientras estaba a mitad de mi asunto, comencé a escuchar ramas rompiéndose y algo moviéndose entre los árboles. En Alaska, uno aprende rápido que los animales suelen tener más miedo de ti que tú de ellos. Generalmente, si los dejas en paz, ellos hacen lo mismo contigo. Al principio, el sonido venía de un poco más allá de donde estaba, y aunque miré hacia el interior del bosque, no vi nada. Pero luego escuché un gruñido bajo. Cuando giré la cabeza, vi 2 ojos rojos brillando en la oscuridad, mirándome fijamente. Me apresuré a subirme los pantalones sin quitar la vista de aquello. Lo vi moverse lentamente hacia mí. Sin pensarlo, salí corriendo de entre los árboles, gritando que teníamos que irnos. Al llegar al auto, mi familia ya estaba casi dentro, y mi padre estaba encendiendo el motor, listo para arrancar. Solo me había adentrado unos 4 o 5 metros en el bosque, así que no me tomó mucho tiempo llegar al coche. Pensé que se habían apresurado a subir al auto porque sintieron la urgencia en mi voz. Pero cuando estuvimos en camino, me explicaron lo que habían visto. Mientras yo corría, ellos vieron cómo esa cosa me seguía, gruñendo. No era ningún animal que conocieran. Dijeron que parecía un monstruo y que sabían que tenían que salir de ahí lo más rápido posible. Esa experiencia nos dejó conmocionados al inicio del viaje, y fue de lo único que hablamos durante el resto del trayecto a Seward. Yo no logré ver bien a la criatura, solo recuerdo sus ojos rojos brillantes. Pero mi primo, que la vio acercarse detrás de mí, dijo que parecía humana, pero más alta, y que nunca salió completamente de entre los árboles. Hasta el día de hoy no sé qué era, pero desde entonces, cada vez que hago ese viaje, solo paro en los lugares designados, y jamás de noche. Esa experiencia me marcó profundamente. Ahora evito conducir sola, incluso en ciudades. Crecí en una cabaña seca fuera de la red en Alaska. Para quienes no están familiarizados con el término, esto significa que no teníamos electricidad, excepto por un generador, ni agua corriente, y calentábamos nuestra casa con una estufa de leña. Mi familia construyó nuestra casa en 20 acres de terreno que colindaban con tierras del estado. Tampoco teníamos un camino de entrada, así que caminábamos un cuarto de milla hasta lo que llamábamos nuestra plataforma de estacionamiento. Nuestros vecinos más cercanos vivían aproximadamente a 1,5 millas de distancia. Era un lugar muy privado para vivir. Yo tenía unos 17 o 18 años cuando ocurrió esto. Mis padres estaban cuidando la casa de unos amigos, así que me quedé solo. Si no recuerdo mal, era alrededor de las 10 de la noche, en pleno invierno. Nevaba intensamente, y yo estaba sentado junto a la estufa de leña, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara. Nuestro generador se había quedado sin combustible hacía unas horas, y no tenía ganas de salir a llenarlo porque hacía mucho frío. De repente, sin previo aviso, mis 3 perros comenzaron a ladrar frenéticamente y de forma muy agresiva hacia la puerta principal. Era el tipo de ladrido que me hizo pensar que había un oso afuera.
Obviamente, no quería dejarlo salir. Sin embargo, siendo invierno, me parecía improbable que fuera un oso, ya que deberían estar hibernando. Pensé que tal vez era un alce, pero eso tampoco tenía mucho sentido, porque mis perros estaban acostumbrados a ellos. Los alces aparecían con frecuencia en nuestro patio, y rara vez les prestaban atención, mucho menos ladrarles de esa manera. Intenté calmarlos, pero estaban como locos. De repente, se quedaron en silencio, y fue entonces cuando alguien o algo golpeó muy fuerte y claramente la puerta principal. Fueron 3 golpes, secos y distintos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Agarré el atizador de la estufa, apagué la lámpara y me escondí detrás de la estufa de leña. Lo primero que pensé fue que algún loco había caminado 1/4 de milla hasta nuestra casa solo para robarnos. Mis perros se volvieron completamente locos otra vez. Esperé hasta que finalmente se calmaron para salir de mi escondite. Con mucho cuidado, fui hacia la puerta con una linterna y miré por las ventanas laterales. Lo que vi me dejó completamente confundido. No había ni una sola huella en la nieve del porche. Aún más desconcertado, abrí la puerta con mucha precaución para inspeccionar más de cerca. No había absolutamente nada, solo nieve fresca en el porche y los escalones. A pesar de no encontrar nada, decidí dejar salir a los perros para que investigaran. Ellos olfatearon por todo el patio y el porche como si algo hubiera dejado un fuerte olor, pero yo no veía ninguna evidencia física de que hubiera habido alguien o algo allí. Han pasado 16 años desde que ocurrió esto, y todavía me pregunto qué pudo haber sido. Si alguien tiene alguna teoría, me encantaría escucharla. Yo tengo una idea de lo que podría haber sido, pero no creo que fuera un fantasma. Mi nombre es Nona. Para mantener mi identidad un poco privada, prefiero que me llamen así. Sí, soy hombre. Mi bisabuela vive en Alaska, pero no suelo visitarla con frecuencia por lo caro que es el viaje y la distancia. Vamos a llamarla Rey, por decir algo. No me malinterpreten, quiero mucho a Rey, pero ir de Carolina del Norte a Alaska no es algo que pueda hacer tan seguido. La historia que quiero contar ocurrió en 2015. En ese entonces, mi novio había fallecido por suicidio, y necesitaba alejarme de todo para tratar de sanar. Decidí pasar el resto del verano en la reserva donde vive Rey. Su propiedad es hermosa, está en una reserva nativa americana, y siempre me ha intrigado mucho ese lugar. Aunque tengo ascendencia nativa, no sé mucho sobre la cultura, ya que nunca me hablaron mucho al respecto. Rey sí conoce mucho, pero nunca me habló de los skinwalkers, aunque una vez me contó algo sobre los wendigos, esos espíritus que, según dicen, convierten a las personas en caníbales. Una tarde decidí ir al lago escondido en el bosque que Rey me había mostrado cuando era niño. Ese lugar siempre me daba una sensación de calma, como si nada malo pudiera pasar ahí. Pero esa vez, algo se sentía diferente. El agua estaba demasiado quieta, y los árboles crujían de una manera extraña. Fue entonces cuando juré escuchar la voz de Rey entre los árboles. Miré a mi alrededor, pero no estaba ni en el camino ni cerca del lago. De hecho, el sendero parecía que no se había usado en años. Estaba cubierto de ramas y arbustos. Esto me puso nervioso. De repente, volví a escuchar la voz de Rey, mencionando algo sobre su increíble tarta de bearberry, esa que tanto me gustaba. Estaba a punto de caminar hacia el sonido cuando mis piernas se tensaron. Era como si mi instinto me estuviera diciendo que no debía moverme. Entonces lo vi. En la línea de árboles, había un par de ojos clavados en mí. Eran de un azul helado, oscuros y aterradores, como si estuvieran hechos para paralizarte. Algo dentro de mí me decía que eso era un wendigo, aunque Rey siempre decía que sus ojos eran amarillos o anaranjados. A medida que seguí mirando, pude distinguir su silueta. Era alto, huesudo, y tenía unos cuernos que parecían los de un ciervo.
Quería correr, pero el miedo me tenía congelado. La criatura gruñó e intentó decir algo, pero las palabras sonaban tan distorsionadas que no pude entenderlas. Mi mente gritaba que saliera de ahí, así que corrí hacia el lago y me lancé al agua, nadando lo más rápido que pude hasta la otra orilla. Cuando salí del agua, corrí sin parar, con el frío calándome hasta los huesos. Podía escuchar ramas y arbustos rompiéndose a unos 25 metros detrás de mí. Entonces vi una luz, como una antorcha, y usé toda mi energía para correr hacia ella. El problema era que había un montón de zarzas entre la luz y yo. Recordé que de niño había hecho una pequeña abertura en esas zarzas, así que recé para que todavía estuviera ahí. Me tiré al suelo y logré deslizarme por debajo, aunque apenas. Sentía a esa cosa justo detrás de mí, tratando de agarrarme el pie. De repente, alguien me agarró de la mano y me sacó de ahí. Cuando me di cuenta de quién era, vi que era Ray, junto con 3 hombres más. Uno de ellos era Jack. Ray me dijo que había visto desde la ventana de la cocina cómo algo me seguía, así que Jack y los otros habían ido a buscarme. Jack encendió las zarzas en llamas, y fue ahí cuando pude ver a la criatura con más claridad. Era enorme, como de 2,5 metros de altura, con garras del tamaño de las de un oso Kodiak, que según Ray tienen casi 15 centímetros. Su piel era gris, cubierta de un pelaje marrón oscuro. Nos miró por unos segundos antes de dar media vuelta y desaparecer en el bosque. Ray no quiso arriesgarse más. Me puso en el siguiente vuelo a Carolina del Norte y, para mi sorpresa, decidió mudarse conmigo. Desde entonces, ninguno de los dos ha vuelto a Alaska, y yo jamás he vuelto a entrar a un bosque sin un encendedor y alguien conmigo. Mi nombre es Gerald. Tengo 37 años y vivo en una cabaña en lo profundo del campo de Alaska. He pasado casi toda mi vida en esta región rural, y el silencio del bosque nunca me había molestado. Hasta ahora. He vivido solo desde que mi padre falleció hace 6 años. Este lugar siempre ha sido tranquilo, con visitas ocasionales de familiares y amigos. El pueblo más cercano está a unos 30 minutos en auto, y no tengo muchos vecinos. Aunque pueda sonar extraño, nunca me he sentido en peligro aquí. Supongo que nunca me detuve a pensar qué más podría haber en la oscuridad, aparte de la fauna salvaje. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Era febrero y hacía un frío extremo. Había cargado virutas de cedro en mi camioneta para que mi perro pudiera mantenerse caliente en su caseta. Encendí el motor y comencé el camino de regreso a casa. A unos 10 minutos de mi cabaña, sentí algo extraño en el estómago. Era una sensación familiar, como un presentimiento, pero esta vez era diferente. Empecé a sentir náuseas, como si toda la sangre se me hubiera ido de la cara. Detuve la camioneta y abrí la puerta por si tenía que vomitar. Mientras mantenía la cabeza fuera, solo podía pensar, ¿qué diablos me está pasando? Las náuseas desaparecieron, pero la incomodidad persistía. Decidí continuar hasta llegar a casa. Al entrar en el largo camino de grava que lleva a mi cabaña, noté que la luz del porche, que había dejado encendida, estaba apagada. Aparqué y abrí la puerta de la camioneta con cautela. Saqué mi pistola 45 del holster y me acerqué a los escalones del porche. Encendí la linterna de mi celular y vi que las bombillas del porche estaban destrozadas. Mi primera suposición fue que alguien había entrado a mi cabaña y había roto las luces para evitar ser visto si yo regresaba. Fue entonces cuando vi las huellas en la nieve. No eran humanas. Eran enormes, mucho más grandes que las de un hombre con botas de trabajo, y cada paso dejaba marcas de arañazos en la madera del porche. Lo que más me inquietó fue que las huellas llegaban hasta la puerta principal, pero no volvían a bajar. Con el corazón en la garganta, desbloqueé la puerta y encendí las luces del interior.
Un olor penetrante a podredumbre me golpeó de inmediato, haciéndome retroceder. Conteniendo las ganas de vomitar, grité: «Si hay alguien aquí, sal ahora mismo, estoy armado». No hubo respuesta. Grité de nuevo, pero el silencio era total. Revisé cada habitación con cuidado, pero no encontré a nadie, y nada parecía haber sido tocado. Confundido y aterrado, salí por la puerta lateral para revisar el exterior. Me di cuenta de que no había escuchado a mi perro ladrar, lo cual era extraño. Corrí hacia el patio trasero, donde estaba su caseta, y mi corazón se detuvo. Mi pastor alemán había desaparecido. Solo quedaba un gran círculo de sangre en la nieve y algunos mechones de pelo. Las mismas huellas enormes que había visto antes se alejaban de la caseta hacia la línea de árboles. Con la 45 en mano, seguí las huellas, iluminando el camino con mi celular. Al llegar al borde del bosque, escuché un crujido en la maleza, pero no podía identificar de dónde venía. Mientras miraba a mi alrededor, mi luz captó un destello rojo. Me acerqué y encontré un pequeño charco de sangre. Levanté la mirada y casi me desmayó. La cabeza de mi perro estaba empalada en una rama. Dejé escapar un grito, y en ese momento escuché un estruendo pesado acercándose a mí, como si algo enorme estuviera corriendo a través del bosque. De pronto, lo vi. Una criatura gigantesca, corriendo en 4 patas, se lanzaba hacia mí con una velocidad inimaginable. Emitía un chillido que solo puedo describir como el grito de una mujer mezclado con un sonido demoníaco. Sin pensar, corrí lo más rápido que pude hacia mi camioneta, disparando 2 veces hacia atrás. Aunque no creo haberle dado, los disparos parecieron detenerlo por un momento. Al llegar a mi camioneta, miré hacia atrás mientras abría la puerta. Lo vi de pie sobre 2 patas, mirándome. Era una criatura de más de 8 pies de altura, con ojos rojos brillantes. Su cuerpo estaba cubierto de parches de pelo, como si estuviera enfermo o desnutrido. Emitió otro chillido desgarrador, y sin dudarlo, me subí al vehículo y pisé el acelerador. Esto ocurrió hace 2 noches. Ahora estoy quedándome con mi hermana, a 1 hora y media de mi cabaña. No sé qué era esa cosa, pero no era algo normal. Intenté convencerme de que podría haber sido un animal grande con sarna, pero nada hace esas cosas. Todavía puedo ver esos ojos rojos en mi mente. No sé si volveré a mi cabaña, pero espero no tener que enfrentarme a esa criatura nunca más. Nadie me ha creído cuando les he contado esta historia, pero juro por Dios que es verdad. Estaba en mi jardín delantero, en Idaho, una noche de verano, fumando un cigarro completamente solo. Frente a mi casa, hay un edificio de estilo industrial, hecho de aluminio, que se dedica a revender materiales de construcción usados. En el patio trasero tienen una colección extraña de ventanas, bañeras, parrillas, vigas y otras cosas. Esa noche, empecé a escuchar unos ruidos raros, como golpes fuertes contra el edificio, como si alguien estuviera golpeando con algo pesado. El edificio está justo al pie de una montaña, y esa cadena montañosa se extiende unos cientos de kilómetros hacia el este. Hay un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de mi casa, pero fuera de eso, todo lo que hay es desierto. He escuchado esos ruidos antes, muchas veces, a lo largo de los años. Siempre asumí que eran hechos por alguien, aunque esa idea nunca tuvo mucho sentido. En mi pueblo no hay personas sin hogar, y nadie vive en esa dirección. Todo es un parque industrial. Aún así, siempre pensaba que tal vez alguien estaba husmeando por ahí. Lo que escuchaba eran golpes rápidos contra el edificio, casi como si alguien estuviera llamando o golpeando con insistencia. No hay ningún animal que yo conozca que pueda hacer un ruido tan fuerte y mucho menos sin motivo. ¿Por qué lo harían a medianoche o a la 1 de la mañana? Muchas veces, esos ruidos me asustaban tanto que simplemente me metía de nuevo a la casa. Pero esa noche, por alguna razón,
Estaba harto. Quería saber qué era lo que hacía ese ruido. Así que reuní valor y decidí investigar. Crucé la calle y fui hacia el edificio. Mientras me acercaba, sentí esa sensación de que alguien me estaba observando, pero seguí caminando hacia la parte trasera para ver si podía escuchar algo más. Justo cuando llegué, de repente una luz me iluminó por detrás, como si me estuvieran apuntando con un reflector. Mi primer pensamiento fue: genial, alguien llamó a la policía, y ahora tendré que explicar por qué estoy aquí. Me di la vuelta, listo para dar mi explicación, pero no había nadie. No había patrulla, ni foco, ni nada. Pero yo había visto claramente la luz. Había visto mi sombra proyectada en el edificio frente a mí. No tenía idea de dónde había venido. En ese momento me invadió una sensación horrible, como un nudo en el estómago, y decidí regresar a mi casa. Mientras cruzaba de nuevo hacia la calle, vi lo que parecía un perro pequeño, de pelo largo y desordenado, tanto que le cubría los ojos. Era muy tarde, así que pensé que tal vez estaba perdido. Mi idea era acercarme para ver su placa y llevarlo a su casa. Pero había algo extraño. El perro estaba parado sobre sus patas traseras, mirando por la ventana de una oficina de ingeniería. Nunca había visto a un perro hacer algo así. Me acerqué con cuidado para no asustarlo. Pensé que tal vez tenía hambre o necesitaba ayuda. Cuando estuve a unos pocos pasos, el animal giró hacia mí. Lo que vi me dejó helado. No era un perro. Su nariz tenía un solo ojo grande y redondo. Parecía una mezcla entre una mofeta blanca y peluda y algo completamente diferente. Algo que no puedo describir. El animal salió corriendo, pero mi instinto de cazador se activó. Salté frente a él para bloquearle el paso. Quería atraparlo, porque sabía que nadie me creería si no lo hacía. Lo intenté detener de nuevo, pero esta vez se paró en sus patas traseras y dejó salir un sonido como un silbido, parecido al de un gato, pero mucho más aterrador. Ahí fue cuando reaccioné. Si ese animal me mordía o me atacaba, ¿qué iba a hacer? Me quedé congelado, y lo vi correr hacia el campo. Sus movimientos eran tan rápidos y fluidos que no hacía ruido al pisar. Me quedé ahí, paralizado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que vi. Entre la luz del reflector que me apuntó y el comportamiento extraño de ese ser mirando las ventanas, sigo completamente confundido. Nunca he escuchado sobre un críptido que se parezca a eso. Soy David y he trabajado como guardia de seguridad en un centro comercial en el este de Idaho durante varios años. Siempre se ha dicho que este lugar está embrujado, y aunque no suelo dejarme llevar por esas historias, he vivido suficientes cosas paranormales en mi vida como para no descartarlo por completo. De hecho, en este centro comercial he tenido varias experiencias extrañas. Quiero compartir una de ellas con ustedes, y quizá más adelante les cuente otras. Para dar un poco de contexto sobre mí, llevo más de 13 años trabajando en seguridad, y en ese tiempo he visto lo peor de las personas. También he practicado artes marciales por casi 29 años, así que no me asusto fácilmente. Tengo una fe muy arraigada. Soy cristiano, y además, tengo el don de discernimiento. A veces siento y veo cosas del mundo espiritual que otros no perciben. Esa noche estaba patrullando los alrededores del centro comercial. Trabajo en el turno nocturno, así que las cosas suelen estar tranquilas, aunque algo inquietantes por el ambiente. Me di cuenta de que necesitaba rellenar mi botella de agua, así que me dirigí hacia las puertas cercanas a nuestra oficina de seguridad. Mientras me acercaba, noté algo que me hizo detenerme. Había una figura dentro del centro comercial, de pie, justo detrás de las puertas de cristal. Parecía alguien de la estatura de un adolescente. Entré rápidamente, pensando que quizá algún joven se había colado o estaba escondido. Al entrar, me quedé un momento escuchando, atento a cualquier ruido.
Dejé mi botella de agua en la oficina. Aseguré la puerta con llave y comencé a revisar el lugar en silencio, con los sentidos alerta. El centro comercial estaba completamente oscuro y en calma, pero de vez en cuando escuchaba algo. Pasos, risas. Revisé cada rincón donde alguien pudiera esconderse, pero no encontré nada ni a nadie. Las puertas seguían cerradas, ninguna alarma se había activado, y cuando revisé las cámaras de seguridad, tampoco había nada registrado. Después de recorrer todo el lugar y asegurarme de que estaba vacío, volví a mi vehículo de seguridad. Ya estaba sentado en el asiento del conductor cuando algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Detrás de mí, a unos 15 pies de distancia, vi a un grupo de jóvenes vestidos completamente de negro. Sus ojos también eran negros, y uno de ellos me miraba con una sonrisa extraña, como si quisiera asustarme. Esa sonrisa me puso los pelos de punta. Giré el auto de inmediato y encendí las luces para iluminarlos, pero en el instante en que lo hice, ya no estaban. No había forma de que hubieran podido correr o esconderse tan rápido sin que yo los viera. Salí a revisar los alrededores, pero no encontré absolutamente nada. Cuando llegó la mañana, todo estaba en calma. Pero desde entonces, algunas noches mientras reviso las puertas exteriores, aún escucho risas. No sé cómo explicar lo que pasó. Es una de esas cosas extrañas y perturbadoras que a veces suceden y para las que no tengo respuesta. Tenía 34 años cuando escribí esto, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía 12 años y vivía en Plummer, Idaho. Había descubierto, con la ayuda del Internet, que podía ver cosas que otras personas no podían o no querían ver. A veces, incluso soñaba cosas que iban a pasar. Como aquella vez que soñé que mi hermana se cortaba la rodilla con un clavo del piso, y al poco tiempo sucedió exactamente eso. Recuerdo que esa noche había terminado de bañarme y de vestirme. Decidí adelantar algo de tarea en mi cuarto, en el segundo piso, antes de que llegara el fin de semana, ya que no podía dormir de todas formas. Abrí la ventana porque hacía una noche cálida, con una brisa agradable. Me senté en mi cama a trabajar, y creo que me quedé ahí varias horas porque empecé alrededor de las 7 u 8, y cuando volví a mirar el reloj, ya casi era medianoche. De repente, escuché algo en el techo. Antes de que se me olvide, déjame explicar. Teníamos 2 grandes abetos en el patio trasero, y como esa noche estaba algo ventoso, pensé que eran piñas cayendo sobre el techo. Pero qué equivocado estaba. Decidí salir al porche trasero para tomar un poco de aire fresco. No sentí que hubiera nadie por ahí. Miré hacia la cerca, al césped, y no vi nada extraño. Pero luego lo escuché. Un sonido como de garras rascando, como si un gato estuviera corriendo por el techo persiguiendo a un pájaro. Miré hacia arriba y vi algo junto a la chimenea. Antes de que pudiera fijarme bien, la figura bajó por el otro lado y se escondió. Corrí hacia la puerta trasera, la cerré rápido y eché todos los cerrojos. Luego subí corriendo a mi cuarto. Fue ahí cuando me di cuenta de que había olvidado cerrar la ventana. Me senté de nuevo a trabajar en mi tarea, tratando de tranquilizarme, pero poco a poco escuché un golpeteo. Miré hacia la ventana y vi un dedo largo que tocaba el cristal. Me levanté para acercarme, y entonces lo escuché otra vez. Ese sonido de rasguños, como si estuviera intentando esconderse. Cerré la ventana rápidamente, y en ese instante, vi el rostro de una niña al otro lado del cristal. ¿Puedo entrar, por favor? Tengo frío, me dijo. No, no te conozco, y mi papá se va a enojar, le respondí. Por favor, insistió. Y entonces, como si le hubiera echado agua, su rostro cambió. Se transformó en algo que parecía tener la piel suelta, colgándole del cuerpo como una manta mojada sobre un perchero. Sus brazos eran largos y delgados, y sus ojos eran como pozos negros, vacíos, interminables.
Por unos momentos, nos quedamos mirándonos. Luego, abrió la boca de una forma antinatural, tan grande que pensé que se iba a romper la mandíbula, y dejó escapar un grito que sonaba como un búho chillando. Después, sin dificultad, saltó del techo, cruzó el campo detrás de mi casa y desapareció en la calle. En ese momento, decidí que ya era suficiente por esa noche. Guardé mis libros, me cubrí con las sábanas y traté de dormir. A la mañana siguiente, antes de que pudiera contarle a mi papá lo que había pasado, él me preguntó por qué había estado en el techo la noche anterior. Le expliqué que no había salido de la casa. No sé qué fue lo que vi esa noche. Esto ocurrió en 1990. Primero parecía una niña que pedía entrar, pero cuando le dije que no, se transformó en esa cosa extraña. No tengo idea de qué era, y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo. Si alguien que escucha esta historia sabe algo, me encantaría leerlo en los comentarios.